¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Su servidor y hermano Israel Macías. Aquí estamos ya listos, hermano. Amén. Listos para compartir una enseñanza más sobre las palabras del Maestro. Amén. Y quiero invitarle a que se prepare, disponga junto conmigo este tiempo y estemos juntos en una enseñanza, hermano, que sin duda va a cambiar, hermano, nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Espero que los que van llegando del trabajo se vayan preparando, puedan permanecer con nosotros todos en todo lugar en una enseñanza preciosa. Amén. Me gozo, fíjese bien, me gozo de leer los testimonios que en la predicación del domingo, no en el chat, sino en los comentarios de ahí de la parte de abajo de YouTube, nuestros hermanos en otros países, en otros lugares, escribieron testimonios, hermano, de cómo recibieron la presencia del Espíritu Santo, de cómo algunos hablaron en lenguas, de cómo algunos, escuche, fueron liberados de demonios, milagros de sanidades también. Y créame, hermano, que cuando leímos estos testimonios, todavía los alcancé a leer en la iglesia, ¿verdad? Ya al final, cuando estábamos recogiendo, acomodando todo, los hermanos que estábamos allí y un servidor nos gozamos, amén. Posteriormente, ya por la tarde, una hermana, la hermana Gaby, ¿verdad? Nos compartía estos testimonios en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y realmente, hermano, la iglesia también se gozó al leer cómo el poder de Dios se está moviendo. Amén. Que no sea la excepción, escuche, que no sea la excepción que en su hogar, en su familia, en su vida, también el poder del Espíritu de Dios llegando hasta allí, fíjese bien, por medio, hermano, de una transmisión, por medio del Espíritu Santo que nos une en todo lugar, hermano, que seamos ministrados y seamos llenos de la presencia del Señor. Aún en la cárcel, ¿verdad? Nuestro hermano Jorge Ordóñez nos daba testimonio de cómo recibieron al Espíritu, cómo hubo, hermano, un derramamiento del Espíritu aún en las personas dentro de las celdas, otros en los patios, ¿verdad? Y esto es hermoso, hermano. ¿Cómo es que algo como esto puede suceder? Bueno, ¿sabe cómo? A través del nombre de Jesús. Él dice que donde estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí. Amén. Así que estemos aquí, estemos allá, estemos en cualquier parte del mundo, pero reunidos en su nombre, ese es el lugar en donde se hace real la presencia de nuestro Señor. Así que esto sea motivo de gozo, de alegría. Amén. Y compártanos sus testimonios. Escríbalos en los comentarios o bien en el chat de YouTube o de Facebook, también para poderlos leer y poder saber desde dónde usted nos ve y sobre todo, bueno, que esto redunde en edificación de la iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Estemos en oración, fíjese bien. Estemos en oración por nuestros hermanos en otros lugares. Tal vez aquí en México la situación está un poco relajada. Pudiera verse así, un poco relajada en cuestión del tema de lo que estamos viviendo actualmente, de esta contingencia. Pero en otros países quiero decirle que la situación está caótica. Oremos por nuestros hermanos en Ecuador, por nuestros hermanos en Colombia, ¿verdad? Oremos por nuestros hermanos en Canadá. Hermano Peter, qué hermoso. Le damos gracias a Dios por ese milagro de sanidad que el Espíritu Santo obró sobre su cuerpo, quitando toda dolencia de sus huesos. Nos gozamos, hermano. Hermano Neri, estamos orando para que el Señor guarde tu vida y siga siendo de bendición. Amén. Y asimismo en Europa y en todo lugar, hermano, hermana, iglesia local, oremos por nuestros hermanos porque, como lo vuelvo a decir, tal vez nosotros estamos viviendo una situación un poco más relajada, pero acuérdese lo que dije el domingo, que no nos sorprenda que de un día a otro las cosas puedan cambiar, aún en el estado, aún en el país en el que estamos viviendo. Así que oremos, hermano, porque mire, la situación en otros países está, hermano, muy, pero muy difícil. Así que estemos orando, por ejemplo, apoyando a nuestra hermana Sony Bravo y a su esposo Mariano Bravo. Ellos nos han pedido oración para seguir predicando la palabra, trabajando con la obra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la situación, hermano, por lo visto, hermano, por lo que se oye, por lo que se ve en las noticias en Ecuador, está, hermanos, bastante caótica, muy complicada, ¿verdad? Entonces estemos orando por nuestros hermanos en Ecuador, quienes son un ejemplo, ¿verdad? Pero estemos orando por todos en Londres, en España, ¿verdad? En Alemania, hermana Amanda, que el Señor le bendiga.
¿sí? Y en Israel, en todos los lugares, estemos orando por nuestros hermanos. Y como lo decíamos el domingo, mire, aquí en México hay persecución. Estemos orando por nuestros hermanos que están sufriendo, que están pasando, que están viviendo estas persecuciones, hermano. Que aunado a este tiempo, hermanos, de contingencia, créame, hermano, que pueden ser pretextos, pueden ser muchos motivos, pueden ser muchas circunstancias que hacen, hermano, que se agudice todavía más la persecución por causa del Evangelio de Cristo. Y mire, démosle gracias a Dios, hermano, porque estamos en un estado en el que las cosas están aparentemente tranquilas, ¿sí? Pidámosle al Señor fuerza, porque acuérdese lo que mencionábamos el domingo. Si no ha visto la predicación del domingo, se la recomiendo, véala. Dios nos está preparando, el Señor nos está preparando. ¿Para qué? Vea la predicación. El Señor quiere preparar a su iglesia. El arrebatamiento está cerca, hermano, pero aún si hemos, fíjese bien, de presenciar, de dar fe, hermano, con nuestra vida del Evangelio, hermano, tenemos, fíjese bien, que estar preparados. Amén. No estamos en la gran tribulación, es un tiempo de pretribulación, ¿verdad? En el que tal vez, hermano, nos toquen ciertas cosas, pero no es la gran tribulación. El anticristo aún no se ha levantado. Recuerde que para que eso se lleve a cabo, el Espíritu Santo es quitado de en medio. Amén. Así que, hermano, pues yo le invito, vea la predicación del domingo, estemos orando por nuestros hermanos en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y así comenzar la enseñanza del día de hoy, que le hemos llamado Mostradme la moneda. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Señor, cuántas gracias te damos en este momento por este tiempo, Señor, que nos has dado, Señor, de reunirnos. Lo hacemos en tu nombre, disponemos nuestra vida, nuestro ser, todo lo que somos. Todo lo dejamos en tus manos y queremos que tu Espíritu, tu presencia, Espíritu Santo, llene, conforte, edifique, consuele y exhorte también, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Gracias, guíanos, Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra hacia toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, pues abra entonces ahora sí su Biblia conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 20. Amén. Y vamos al versículo número 19. Cuando llegue ahí, ¿verdad? El título en su Biblia, seguramente al igual que en la mía, dice la cuestión del tributo, ¿sí? Y esta es una enseñanza que, fíjese bien, hermano, Dios va a hablar mucho a nuestras vidas. Porque algo que no hemos entendido, hermano, en cuestión a lo del tributo, fíjese bien, es lo que Cristo, hermano, pretendía enseñarle a la gente aún desde hace casi 2000 años. Y hoy, hermano, vamos a tratarlo de entender, recordando las palabras de nuestro Maestro a través de su Espíritu, y que sea este, hermano, quien nos lleve al conocimiento que transforme nuestras vidas. Amén. Así que yo le invito, hermano, a que esté atento, no se me distraiga, ¿verdad? Y permanezca conmigo la siguiente hora estudiando de la palabra del Señor. Amén. Entonces repito la cita, es Lucas 20, versículo número 19 al 26. Amén. Gloria a Dios, si ya está ahí con su Biblia, ya está ahí en la cita, vamos a leerlo. Amén. Léanlo audiblemente ahí donde usted está, junto conmigo, diciendo así la palabra del Señor. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Gloria a Dios. Creo, hermano, que la frase, ¿verdad?, que resume todo lo que acabamos de leer, es, hermano, lo que Cristo dice: pues dad a César lo que es, hermano, de César, y a Dios lo que es de Dios. Creo, hermano, que esa es una frase, hermano, conocida, ¿verdad?, por muchísima gente, no solamente por gente cristiana, hermano, sino por mucha gente alrededor del mundo. Sí, es una frase en la que resumimos el hecho, hermano, de que cada cosa debiera de estar en su lugar, ¿sí? Que una cosa es una cosa, ¿verdad? Y que ésta no debe de entrar en conflicto con todo lo demás. Sin embargo, quiero decirle, hermano, que hay más profundidad todavía en relación, hermano, al sentir que Cristo tenía cuando descubre la astucia, fíjese bien, de aquellos que habían sido contratados para hacerle una pregunta, hermano, que era complicadísima. Una pregunta, hermanos, complicadísima, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Pero por principio, fíjese bien, acompáñeme nuevamente al primer versículo, que es el 16, amén. Perdón, el 19, Lucas 20, verso 19, que es donde comenzamos la lectura. Dice la escritura, fíjese, vámonos a ir por partes, amén. Dice la escritura que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Hasta ahí. ¿Sabe, hermano, que esto nos debiera, hermanos, de producir indignación, nos debiera de producir tristeza incluso, de ver, hermano, cómo los principales sacerdotes y los escribas, fíjese, ya no veían la hora de poder echar mano del Hijo de Dios? Y hemos hablado bastante, ¿verdad?, en relación a que debían de ser precisamente los principales sacerdotes y los escribas los que debieron de haberse dado cuenta desde un principio que Jesús, hermano, era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Es decir, si del pueblo de Israel son la ley y son las promesas, debieron, hermanos, ellos, fíjese bien, de tener sus sentidos espirituales, hermano, despiertos, agudizados, para que cuando vieron, hermano, a Jesús, identificando toda la obra que hacía, toda la predicación, hermano, que él enseñaba, ellos pudieran, hermanos, corroborar que todo lo que estaba escrito acerca del Mesías estaba, hermano, en la vida de Jesús. Pero sabe que lejos, hermano, de que eso sucediera, pasó completamente lo contrario. Eran, hermanos, aquellos que conocían la ley, el culto, que conocían, fíjese bien, lo que los profetas decían, los que eran conocedores, hermano, de las promesas de Dios, escuche, fueron ellos, hermanos, los que completamente endurecidos buscaban el momento, incluso en ese mismo instante, de quitarle la vida a Jesús. Y uno, hermano, se sorprende, ¿verdad? Uno dice, caramba, ¿cómo es el hombre? ¿Qué es lo que tiene que pasar en la vida de una persona para endurecerse tanto al grado de no darse cuenta y ver la obra de Dios? Creo que esa pregunta, hermano, tiene aplicación aún en nuestros días, ¿no lo cree? Mire, en ocasiones la obra de Dios se está llevando a cabo de una manera tan preciosa, de una manera tan bonita, ¿verdad? De una manera, en la que el Espíritu Santo de Dios fluye tan hermoso, pero por causa del endurecimiento en el que estamos viviendo, no nos damos cuenta, hermano, de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y eso es algo, hermano, que sin duda, fíjese, Dios tiene que hablar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es sorprendente cómo gente, hermano, que tenía el conocimiento de Dios, no pudieron darse cuenta que Jesús era el Mesías. Y que incluso hasta el día de hoy, casi después de 2000 años, hermano, ese pueblo, ¿verdad? Ese pueblo, hermano, cuyo corazón está endurecido, fíjese bien, sigue esperando al día de hoy al Mesías, ¿verdad? Y por ahí andan noticias y rumores y muchas cuestiones, ¿verdad? Ahorita ya no se ha escuchado tanto,
pero que de un supuesto Mesías y que no es cierto, de que sí lo es y que unos dicen que no y mucha controversia, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es ese, que hasta el día de hoy, hermano, el pueblo de Israel, los hebreos, escuche, siguen esperando al Mesías. Cuando este ya vino, hermano, vino en la persona de Jesús. En Jesús se cumplieron la ley, se cumplieron los profetas. Cristo no vino a abrogar la ley y los profetas, Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él. Por lo tanto, hermano, ¿sabe? Yo menciono que esto que acabamos de leer, hermano, nos puede producir tristeza, indignación de ver cómo es posible, cuán deteriorado, fíjese bien, estaba la condición espiritual de aquella nación de Israel que no pudieron apreciar que Jesús era el Hijo de Dios. Y siendo los principales sacerdotes y los escribas, los representantes de ese conocimiento acerca de Dios, buscaban en cualquier momento quitarle la vida. Y sabe, lea conmigo lo que dice el versículo 19, ahí donde nos quedamos. Dice, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, ¿verdad? O sea, hermano, les cayó el saco, como decimos por ahí, ¿verdad? Les cayó el saco. O sea, Cristo, hermano, fíjese, ¿cuál parábola? La parábola que está antes, la que dice los labradores malvados. Hermano, qué parábola tan dura, hermano, Cristo le da al pueblo y principalmente a los principales sacerdotes y a los escribas. Al grado que clarito, mire, ellos dijeron, esta parábola la dijo por nosotros. Pero qué tremendo, escuche, qué tremendo, hermano, es, o qué tremendo es el ser humano, escuche, que cuando, hermanos, decimos que cuando nos cae el saco, mire, en lugar de arrepentirnos, en lugar de cambiar, en lugar de decir, pues sí, es cierto, es para mí, en lugar de que cambiemos para bien, hermano, nos hacemos los dignos, ¿verdad? Nos enojamos, nos molestamos, lo tomamos personal, ¿verdad? Y pataleamos y hacemos un circo, maroma y teatro, hermano, en lugar, fíjese bien, de que dejemos que la palabra de Dios nos cambie. Pero creo que eso no pasa, ¿verdad, hermanos? Creo que eso no pasa en ninguna iglesia, ¿verdad? Hermano, qué tremendo es, fíjese bien, que tras una predicación, que tras una enseñanza, Dios hablándole a su iglesia, la gente, hermano, lo tome personal, le cae el saco de tal manera que lo hace para mal, ¿verdad? Y se molestan, ¿verdad? Y hacen circo, maroma y teatro, patalean, hacen berrinche y al final, muchas de las veces hasta de la iglesia, hermano, local, fíjese, se van. ¡Qué tremendo! Hermano, y eso pasa, déjele digo, eso pasa aquí y en China, en todo lugar. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que realmente no dejemos que la palabra de Dios cambie, transforme y digamos, es para mí, para cambiarme, para limpiarme. Es Dios quien me está limpiando, le está tallando a mi vida por medio de su palabra. Hasta el día, hermano, en que no comprendamos eso, mire, ese saco que decimos que nos cae, nos va a llevar a tomar decisiones contrarias a lo que Dios quiere hacer. Hermano, estos hombres dijeron, lo que acaba de enseñar es para nosotros. Esos obreros malvados, dijeron ellos, somos nosotros. Qué tremendo. En vez de que hubieran dicho, perdónanos, Señor. En lugar de que se hubieran arrepentido, no, ahí estaban enojados, ¿sí? Buscando cualquier cosa para matar al Hijo de Dios. Hermano, ¿qué siente usted cuando estamos meditando en esto? ¿Qué siente usted? ¿Verdad que muchas situaciones como estas, hermanos, se viven hoy en día dentro de las congregaciones cristianas? Si es tan fácil, escuche, si es tan fácil comprender que Dios me está hablando, entonces yo me arrepiento, cambio, transformo mi vida por la palabra que Él me está hablando. Y lejos de hacer berrinches y crear conflictos y divisiones y patalear y tomarlo personal, lejos de todo eso, mejor entender que es Dios quien tiene cuidado de mí y que me está exhortando, que me está corrigiendo. ¿Para qué? Para que yo
precisamente enmiende mi caminar con Él. Amén, hermano, hermana. Entonces, dése cuenta, hermano, que si estos hombres comprendieron que contra ellos había dicho esta palabra, esta parábola, ¿por qué no se arrepintieron? Hermanos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué al día de hoy, cuando vamos un domingo a la iglesia, un miércoles o un día entre semana y recibimos la palabra de Dios, por qué no cambiamos nuestra vida? Ay, 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 ¿verdad? Dígale a la persona que tiene allá a su lado, dígale, ya ves, tenemos que recibir la palabra con gozo. Y aun sea una palabra que nos exhorte, usémosla para enmendar nuestro camino delante del Señor. ¿Sí? Mire, dice aquí, hermanos, que contra ellos habían dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Es decir, no se abalanzaron sobre Jesús, fíjese bien, nada más porque había gente, hermano, que estaba alrededor también recibiendo la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no lo cree? Fíjese, así como hay algunos que se endurecen, así como hay algunos que se emberrinchan y hacen sus caprichitos, mire, hay otros que recibimos la palabra de Dios. Amén. Alabe a Cristo por ello. La cuestión aquí, ¿de cuáles somos, verdad? ¿De los que nos endurecemos o de los que recibimos? ¿De cuáles somos? Bueno, estos hombres, fíjese bien, los escribas y los principales sacerdotes, no tomaron la vida de Jesús por el pueblo que estaba alrededor recibiendo la palabra de Dios. Mire, gracias a Dios que por eso no llevaron a cabo su cometido. ¿Y sabe qué es lo que debiera de pasar dentro de las congregaciones cristianas? Lo mismo. Aquella gente, escúchelo, aquella gente que se cree muy madura y que nomás está a de lata y a duro y duro y duro, ¿verdad? Con que no le gustó esto, con que por qué dijo lo otro, con que aquí no se mueve Dios, aquí está muy muerto, aquí falta un avivamiento. Y siempre, mire, es la gente que se siente más madura, la que está a duro y duro y con una cosa y con otra, en lugar de que usen esa madurez para hacer crecer a la iglesia, para compartir, para servir. En lugar de que la usen correctamente, están a duro y duro y duro y duro y duro. ¿Sabe? Esa gente, por causa del pueblo, por causa de las demás personas que sí están recibiendo, por causa de que puede haber mucha gente nueva, mire, debieran, pico de cera, debieran de tener cuidado con lo que hacen, con lo que hablan, con lo que dicen. ¿Por qué? Porque hay más gente que está recibiendo palabra de Dios. Y cuando un mal testimonio de esa gente que se hace sentir o que se hace ver tan madura, un mal testimonio, hermano, es dado por ellos, mire, resulta en un daño, hermanos, que puede ser irreversible para muchos, hermanos, de los que están recibiendo la palabra de Dios con gozo, con ánimo, y que frecuentemente, hermanos, son nuevos dentro de las congregaciones. ¿Sabe? Es, hermano, todo lo que nos muestra, ¿verdad? Este versículo número 19 y apenas vamos empezando. Amén. Dejemos que Dios siga hablando a nuestras vidas. Amén. Lea conmigo el verso 20. Dice que acechándole, fíjese, enviaron espías. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, mire, se dieron el tiempo de enviar espías. Y uno dice, Padre Santo, o sea, esa gente que cómo da guerra, cómo se las arregla para echar mano de recursos y hacer esto y hacer lo otro. O sea, ¿por qué esa gente mejor no se propone ser de bendición? Y esos recursos, fíjese, que desperdician en acechar, en espiar, si los usaran, fíjese bien, esos recursos para hacer crecer la palabra, para hacer crecer la obra, para extender el evangelio. No, hombre, hermanos, cosa diferente seríamos como iglesia cristiana. Pero es sorprendente, hermano, cómo la gente, hermano, que guarda esos resentimientos en su corazón, mire, usa sus recursos para lo malo, para un chisme, para levantar un falso testimonio, para juzgar, para criticar, para señalar. Mire, para hablar por teléfono, no importa lo que me gaste. Voy a poner saldo porque le tengo que decir en su cara y me voy a desquitar porque por su culpa,
¿verdad? Y esa gente, mire, yo le voy a decir una cosa, si en lugar, hermano, de que anduviera haciendo eso, mire, mejor comprara Biblias, comprara folletos de evangelismo, comprara comida para la iglesia, para ayudar a los que están en necesidad. Si esos recursos los utilizaran limpiando su corazón de esas cosas, hermano, hermana, que están sucias, que están feas, hermano, que solamente deterioran la iglesia, si se utilizaran correctamente, hermano, la iglesia de Jesucristo extendería más rápidamente la obra del evangelio, el mensaje del evangelio. Oh, pero qué tremendo, hermano. Se da cuenta de lo que acabamos de leer. Dice que, y acechándole, enviaron espías. Qué tremendo, hermano. Yo le pregunto, ¿qué actitud hay en su corazón? ¿A quién le pertenece su vida? ¿En qué está utilizando sus recursos? Dice la palabra que enviaron espías que se simulasen justos. Mire, ahí estaban, ¿verdad? Los espías con una carita de ángel, ¿verdad? Una carita modosita. Oh, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Oh, sí, hermano y hermana, estoy contigo, ¿verdad? Te amo en el amor del Señor, nomás de dientes para afuera, ¿verdad? Y sabe que muchas de las veces así pasa alrededor nuestro. Pareciera, escuche, pareciera que muchos dentro de la congregación cristiana realmente no son cristianos. Parecieran, hermano, que son solamente espías. ¿Por qué? Porque la actitud, hermano, con la que están allí, mire, no es la de realmente, hermano, tener el mismo sentir, tener el mismo espíritu, tener el mismo amor, sino que frecuentemente están ahí, hermano, nada más para criticar, para fijarse, ¿verdad?, en lo que están haciendo los demás, saber en qué se equivocan y poder atacar, ¿sí? ¿Cómo es posible, hermano, que fíjese bien, haya ese sentir en lugar del sentir de unidad, de apoyo, de compañerismo, de servicio? Un sentir, hermano, fíjese bien, hermano, que haga que experimentemos verdaderamente el amor del Padre, que nos lleve a amarnos y a perdonarnos, a trabajar juntos y llevar a cabo la obra de Dios. Y todo lo contrario, hermano, es lo que sucede. Hay mucha hipocresía, ¿sí? Hay mucha conveniencia, hay mucho materialismo dentro de la iglesia cristiana. Y sabe que es algo, hermano, que se tiene que limpiar. Y es precisamente la enseñanza que hoy Jesús tiene que darnos. No pierda de vista, hermano, el nombre de esta enseñanza en las palabras del maestro, que se llama: mostradme la moneda. Oh, hermano, eso es clave para entender, fíjese bien, si somos espías o si verdaderamente somos cristianos. Ay, ay, ay. Ay, 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 charrascas, hermano. ¿Verdad? Acuérdense que el ay, ay, ay. Perdón, el charrascas es un ay, ay, ay al cubo, ¿verdad? Mire, fíjese, que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, ¿sí? Hermano, mire, tenían su orejota, ¿verdad? Su oreja, una orejota así, nada más para ver en qué fallaba Jesús. Ay, hermano, qué cosas, ¿verdad? Mire, por más que quiero avanzar, el Señor como que quiere que expliquemos todavía un poquito más esto. Qué tremendo es, hermano, que a veces esa es la actitud de muchos. De desconfianza, de que desacreditan. ¿Cómo me va a enseñar? No sabe, mira, se equivoca mucho, ¿sí? De gente, hermano, que fíjese, nada más pone su atención, pone su oído, nada más en ver en qué está fallando una persona. ¿Y por qué no ver, fíjese bien, el esfuerzo que la persona está haciendo por crecer, por aprender? Y que aunque siga tal vez cometiendo errores, fíjese, podamos en amor contribuir en la edificación y no en derribar a la persona. ¿Sabe? Una persona hace tiempo me decía eso: pastor, es que yo amo a mis hermanos, ¿verdad? Y yo por eso los corrijo, yo por eso me acerco con ellos y les digo, mira esto, mira lo otro, ¿sí? Y estoy con ellos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira, está bien la intención que tienes de querer edificar, de querer aportar algo, apoyar en algo, pero
lo que no es correcta es la actitud con la que lo haces. ¿Por qué? Porque pareciera que en lugar de que los quieres ayudar, pareciera que los quieres derribar. Pareciera que te da coraje o que no quisieras que ellos o ellas estuvieran allí. Pero ellos están ahí porque se esfuerzan, porque le están echando ganas. ¿Dónde estás tú? Le dije yo a esa persona. ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? A veces nos creemos tan sabiondos que, mire, lo único para lo que usamos, lo que sabemos, es para criticar a los demás. Es tremendo eso, hermano, es tremendo. ¿Verdad? Esto pasa, como se lo vuelvo a repetir, en todo lugar. Donde no esté el amor de Cristo, esto puede pasar en todo lugar. ¿Sí? Y es triste, hermano, que en lugar de que levantemos, mire, derribamos y todavía cuando está en el piso, pateamos a la persona, hermano, que le está echando ganas. Cuando alrededor solamente hay pura gente criticona. ¿Sí? Hay pura gente, hermano, que se siente muy, hermano, que ¿dónde están? ¿Dónde están? De nada sirve lo que conocen, lo que saben, la experiencia o los años o lo que sea. De nada sirve si hoy en día, al presente, no se disponen para servir al Señor. Estamos entendiendo, hermano. Dese cuenta del tipo de gentecita, fíjese bien, que eran los principales sacerdotes. El tipo de gentecita, hermano, que eran los escribas, que eran los espías. Fíjese, qué tremendo, hermano. A veces podríamos decir, no, los espías eran los que eran así. ¿Y quién envió a los espías? ¿Sabe quién? Alguien mucho peor. Los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué gentecita, hermano, rodeaba a Jesús? ¿Sí? Y en lugar, hermano, de apreciar la enseñanza de Él, de ver, fíjese bien, el reino de Dios en todo lo que Cristo hacía, no, hermano, buscaban en cualquier momento el poderle quitar la vida. ¿Sí? Oh, hermano, qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero mire, vamos a seguir avanzando, amén. Mire, dice, hermano, que a fin de sorprenderle en alguna palabra, estamos en el verso 20. Dice, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Fíjese bien, aquí ya los principales sacerdotes y los escribas, junto con los espías, buscaban, fíjese bien, encontrar un fallo en Jesús para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. O sea, ya no solamente ellos, fíjese bien, como autoridad hebrea, como parte del Sanedrín, ya no solamente ellos buscaban algo en que acusarlo y poderlo condenar, sino que querían, fíjese bien, llevar el caso hasta las mismas autoridades romanas. ¿Se da cuenta de esto? ¿Sí? O sea, fíjese cómo desde este punto, aquellos hombres, hermanos, tenían un deseo en su corazón pero tan podrido, que ya no solamente ellos buscaban el poderle hacer algo a Jesús, sino hacerlo quedar mal con las autoridades romanas, sabiendo que las autoridades romanas no iban a ser indulgentes y que iban a llevar a cabo la peor de las sentencias y el peor de los castigos sobre Jesús. Hermano, qué artimaña, qué corazón, ¿no le parece? O sea, qué podrido estaba el corazón de los religiosos de aquel tiempo, que debiendo de hacer lo bueno, mire, solamente buscaban la ocasión de hacer lo malo. Ahora entiende por qué Santiago, ¿verdad? Dice, si alguno se cree religioso, dice, aguas, dice, la verdadera religión, la única religión es visitar a los enfermos, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, y menciona otras cosas, pero ¿sabe por qué Santiago dice eso? Porque la verdadera religión, ¿saben qué consiste? En la práctica del amor. Así que si una persona se cree muy devota, se cree muy religiosa y nada más está de criticona, nada más está causando problemas, nada más está derribando en lugar de edificar, nada más está destruyendo, nada más está desparramando en lugar de juntar, discúlpeme, pero su religión es vana, como dice Santiago. Es falsa, ¿sí? Lo único que lleva, fíjese bien, a que realmente busquemos la presencia de Dios en nuestra vida
es la práctica del amor. Y mire, de esto hemos hablado bastante los miércoles en la primera carta de Juan. Yo le invito, vea los temas de los miércoles, no se los pierda. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo es que aquella gente, o sea, hermano, a mí me sorprende bastante, y disculpe que haga mucho énfasis en esto, pero ¿cómo es posible que aquella gente, los religiosos, los conocedores de Dios, los amantes de la ley, de los profetas, de las escrituras, en lugar de ver en Jesús al Hijo de Dios, veían, fíjese bien, con tanto celo y con tanto odio al Hijo de Dios, que ya no solamente ellos querían matarlo, sino llevar el caso a Roma para que Roma ejecutara la peor de las sentencias sobre él? Qué corazón tan podrido, hermano, hay que tener para cavilar, para tener pensamientos así, para tener un plan, hermano, tan, ¿cómo decirlo, hermano? Tan horrible, tan malvado de llevar a cabo cosas como esas. Y sabe, hermano, que no le sorprenda, porque no estamos muy lejos, como ya lo hemos estado viendo, de experimentar lo mismo. Gente, hermano, que se levanta pensando en cómo hacer caer a su hermano, a su hermana, qué decirle, de qué acusarlo. Ahora falló en esto, le voy a decir al pastor. Ahora lo agarramos acá, lo agarramos, ¿verdad? Haciendo, y nada más, fíjese bien, buscando la manera de derribar a sus hermanos. ¿Sabe qué nos dice Pablo a los Gálatas? En el capítulo 6. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también te encuentres practicando lo mismo. ¿Por qué, hermano, hacemos las cosas al revés de lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Por qué? ¿Alguien me podría responder por qué? Hay tanta dureza, hermano, en el corazón de la iglesia. Hay tanta falta de amor, de perdón, en los que conocemos de Dios, que lo único que hacemos es llevar un registro de los errores de los demás, para que llegado el momento, en lugar de que yo, fíjese bien, en lugar de que esa persona o de aquellos que llevan ese registro, en lugar de que sea de edificación, termina siendo, hermanos, de lo contrario. Hermano, le podría platicar muchos testimonios que a lo largo de muchos años hemos visto. Pero ¿sabe algo? Creo que Dios, con su palabra, está hablando a nuestras vidas. Amén. ¿Seguimos? Entonces, dése cuenta cómo al final de este versículo ya buscaban ellos involucrar a las autoridades romanas. Y uno dirá, ¿tocante a qué? ¿O bajo qué acusación? Vamos a verlo. Versículo, hermanos, 21. Fíjese, y le preguntaron diciendo, ¿quiénes? Los espías, ¿verdad? O sea, ni los sacerdotes ni los escribas se atrevieron, tuvieron que contratar espías, fíjese. Chale, ¿verdad? Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona. Fíjese, primero viene el halago, ¿verdad? Maestro, qué bonita estuvo la predicación. Wow, el Señor te bendiga. Eres un siervo, una sierva de Dios. Primero viene el elogio con Jesús. Y le dicen, sabemos, ¿verdad?, que dices y enseñas rectamente. Fíjese, note esto. Las palabras que los espías estaban hablando eran palabras que estuvieron en la boca de los principales sacerdotes y de los escribas. Me estoy explicando. Es decir, ellos les dijeron a los espías lo que tenían que decirle a Jesús. Entonces, cuando le dicen a Jesús, sabemos, ¿cómo dice aquí? Dice, sabemos que dices y enseñas rectamente. ¿Sabe qué estaban diciendo los principales sacerdotes y los escribas? Que Jesús era una persona de verdad, es decir, coherente, que lo que hablaba lo practicaba. O sea, estaban reconociendo que Jesús, hermano, era de a de veras, que lo que él enseñaba era verdadero. O sea, hermano, me estoy explicando.
O sea, se daban cuenta de quién era Jesús. Porque todo lo que Cristo, fíjese bien, enseñaba, lo practicaba, era coherente. Cosa que ellos no eran. Cosas, hermano, que hoy en día, fíjese bien, mucha gente no somos, no tenemos. Porque a veces decimos algo, pero con nuestros actos hacemos lo contrario. Me estoy explicando. En el púlpito alguien se puede parar y dar una enseñanza bonita, pero estar llevando una vida completamente contraria a la enseñanza que acaba de dar. Por eso Cristo nos enseñó, hermano, que el fruto es lo que nos muestra quién es la persona. ¿Qué clase de persona es? El fruto. No son los dones, no es la unción, no es, hermano, el dinero, los recursos. No, hermano. Lo que nos dice quién es una persona es su testimonio, su fruto. Amén. Entonces, por eso, hermano, fíjese, le dicen a los espías, díganle que es una persona coherente. Díganle que no hay como él. ¿Por qué? Porque lo que enseña, lo vive. O sea, no hay rabino como él, que enseña y practica lo que enseña. Entonces ahí van los espías, ¿verdad? Y le dicen, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Se da cuenta, hermano, que ahí estaba metido Satanás. O sea, ¿cómo decírselo? O sea, se dieron cuenta de quién era Jesús. ¿Por qué no se arrepintieron? ¿Me está siguiendo? ¿Por qué si se dieron cuenta quién era Jesús, por qué no le creyeron? Porque le hicieron más caso, hermano, a su padre el diablo, que les llenó de mentiras, de odio su corazón, hasta quitarle la vida al Hijo de Dios. Y le dicen, y que no haces acepción de persona. Jesús para ti lo mismo es alguien de la calle, a alguien que te invita a sentarse a su mesa porque es alguien distinguido. Tú les hablas lo mismo a uno que a otro. Y no cambias ni con uno ni con otro. ¿Quién hace eso? Solamente la persona que manifiesta el verdadero amor, el amor del Padre, el amor de Dios. ¿Por qué, hermano? Me surge esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si reconocieron quién era Jesús? ¿Por qué, hermano, no se arrepintieron? ¿Por qué no desistieron de esos deseos tan feos, hermano, que tenían de quererlo acusar en algo para entregarlo a la autoridad y al poder de los gobernantes romanos? ¿Por qué ensañarse tanto con él? ¿Por qué? No hay otra explicación. Sí, Satanás estaba metido allí, pero también el corazón de ellos estaba endurecido. ¿Sabe que debemos de tener cuidado con eso? Debemos de tener cuidado que nuestro corazón no se endurezca, porque el día que se endurezca, mire, todo lo vamos a ver mal, todo, absolutamente todo lo vamos a tomar a mal, lo vamos a ver mal. Y que porque él sí, porque yo no, porque esta familia, porque hacen así, yo no estoy de acuerdo, a mí no me agrada, ¿verdad? Y mire, ¿sabe qué es lo peor? Que hay gente que a veces con sus palabras ya no lo quiere decir, sino que todo lo muestra con su cara, ¿verdad? Y ahí están en las congregaciones con su carota, ¿verdad? Con su carota ahí, todos enojados. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con algo. ¿Sabe? Mire, esa gente lejos de edificar, está haciendo lo contrario. Lejos de juntar, están desparramando. Debieran de cambiar su corazón, dejando que el amor de Cristo resplandezca en sus corazones, amando y perdonando. ¿Sabe por qué? Porque todos, escúcheme, todos cometemos errores. Todos. Y es más fácil juzgar los errores de los demás que ver la viga que está en nuestro propio ojo. Pero todos fallamos. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano, la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Dice, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Hermano, a ver, dígame, ¿qué más querían estos hombres? Los sacerdotes y los escribas, ¿qué más querían
al reconocer quién era Jesús. O sea, hermano, me parece irónico. O sea, es como yo estar viendo un milagro de Dios y todavía estar diciendo, es que Dios no existe. Qué ilógico es creer en Dios. Y yo estar viendo el milagro de Dios. ¿Me explico? O sea, estos hombres, hermanos, sabían quién era Jesús, de quién venía, pero no lo querían reconocer, se cegaron, se endurecieron y dijeron, hay que matarlo, hay que buscar algo en que hallarle una falla, en que acusarlo, y si no vamos a ponerle trampas, ¿verdad? Para que caiga en nuestras redes y llevarlo hasta las autoridades romanas. ¿Qué cosas, hermano? Realmente, hermano, esto es una enseñanza que a mi corazón, hermano, me causa esa indignación, me causa ese dolor, esa tristeza también. ¿Por qué no somos capaces de ver lo bueno y siempre estamos viendo lo malo? ¿Por qué no podemos trabajar con otros? ¿Por qué, hermano, hermana, no podemos fluir? ¿Por qué siempre tiene que relucir lo negativo, lo malo? ¿Por qué en lugar de edificar tenemos que patear y destruir? ¿Sabe? Hermano, hermana, yo trabajo mucho en esa área, hermano, con mucha gente, con muchos hermanos, con muchos pastores. Y se lo comparto como testimonio. No sabe cómo me sorprende, escúchelo, de muchos pastores que tienen sus coberturas, wow, que de Estados Unidos y que, wow, la organización fulana de tal, que hasta lleva el nombre del personaje, ¿sí? Del pastor, que wow, que ha levantado y que ha hecho. Y que, mire, yo trato con muchos pastores que pertenecen a redes de iglesias así, a denominaciones así, a coberturas de ese tamaño que le digo. ¿Y sabe qué es lo que han hecho? Ahí los dejan, ahí los abandonan. Cuando caen, ¿verdad? Cuando fallan, cuando están en necesidad, cuando necesitan ayuda, mire, ahí los dejan, ahí los abandonan y encima los rematan, los patean y encima, fíjese, encima les dicen, nadie se junte con él, ahí déjenlo. Y hasta se ponen bien bíblicos, ¿verdad? Es que Pablo dijo que con el tal ni comamos, con el tal que lo rechacemos, que no le hablemos. Mire, yo sé lo que Pablo dijo, pero el proceso de lo que Pablo dijo lo aplicamos nosotros al revés por falta de amor. Por falta de amor. Hermano, y yo he visto, fíjese bien, incluso, hermano, yo he hablado con esos pastores grandototes, mire, con esos de wow, de renombre y hasta en inglés, ¿verdad? En inglés, hermano, nos la aventamos, ¿sí? Y he hablado con muchos de ellos que son, wow, la décima maravilla del mundo, que ahí abandonan, hermano, a sus soldados, ahí abandonan, hermano, a los siervos de Dios y les digo, ¿cómo es posible que hagan eso? Es que está en pecado, es que hizo mal y nosotros nos retiramos y ahí lo dejamos. Eso es de Dios. Respóndanme, eso es de Dios. Dios nos ha llamado a amar y a perdonar. Dios nos ha llamado a restaurar, a levantar, no a derribar. Jesús nos ha llamado a juntar, no a desparramar. Y qué triste es que cuando se ve que un elemento falló, cayó, que un elemento, hermano, está cometiendo errores, en lugar de que lo enseñemos, en lugar de que lo capacitemos, en lugar de que le digamos cómo hacerle, mire, mejor lo abandonamos y lo tratamos como a un leproso. Lo dejamos ahí tirado y si podemos hay que pisotearlo pasando arriba de él, hablando mal de él, haciéndole quedar mal, ¿verdad? Y nadie le hable. Discúlpeme, pero esa no es la iglesia que Cristo vino a instituir aquí. Esa no es la iglesia. Ese es el hombre que hace todo eso. Y de veras, hermanos, se lo digo como un testimonio. He hablado con muchos de esos siervototototes de Dios que se hacen llamar, que ahí dejaron, hermano, a sus soldados. Y les digo, ¿esto es de Dios? ¿Esa conducta es de Dios? ¿Y sabe qué hacen? Mire, se quedan callados y no me pueden contestar. Tal
como va a pasar aquí. ¿Se da cuenta? Oh, gloria a Dios, hermano. ¿Qué enseñanza, hermano? ¿No lo cree? ¿Qué enseñanza, hermano, tan importante? Sígame poniendo atención. Amén. Mire, después de que lo elogian y wow, ¿verdad? Se pavonean y ay, y que eres perfecto y eres el Hijo de Dios. O sea, reconociendo quién era Jesús, fíjese bien, su enseñanza, su testimonio, su proceder, reconociendo quién era Jesús, bien durotes, ¿sí? Y fíjese lo que dice en el verso 22, le hacen la pregunta por fin, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Sí? ¿Nos es lícito? Entonces, hermano, Cristo, ¿qué dice? Cristo, ¿qué les contesta? Mire, aquí vemos, hermano, que Cristo se toma un tiempo, tal vez unos segundos, comprendiendo lo que dice en el verso 23, mas él, o sea, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿sí? Mire, Cristo se tomó un lapso, unos segundos, póngale, unos segundos de tiempo, entendiendo la intención, no solamente de los espías ¿qué? Sino de los que estaban detrás de los espías. O sea, los principales sacerdotes y los escribas, los meros, hermano, de poner en práctica el amor de Dios. Sea por Dios, por piedad, ¿verdad, hermano? Jesús, hermano, comprendió. Y sabe, no dudo, hermano, que le haya dolido a Jesús el que se endurecieran tanto. El que lejos de que, dándose cuenta de quién era Él, en lugar, hermano, de que vinieran a Él arrepentidos, no, ahí estaban y duro, y duro, y duro, y lata, y lata, y lata, y conflicto, y división, y problema, y no me gusta, y yo no quiero, no estoy de acuerdo, para mí no eres nadie, y quién te enseñó a ti, quién te levantó, quién te ungió, y quién te dio el derecho a ti, y ahí estaban, hermano, con todo eso como hoy en día sigue pasando. Y Jesús, hermano, comprendió eso en su corazón, le dolió. Y aún así, escuche, siendo Jesús tan valiente y tan caballero, da una respuesta que yo le invito. No me pierda detalle, no pierda detalle de la enseñanza. Amén. Les dice, mas él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿sí? O sea, Jesús entendió el doblez de su corazón, el engaño que había en ellos, el que en lugar de arrepentirse se endurecieron, y les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Se da cuenta de lo que dice la pregunta de Jesús? ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me tentáis? O sea, Jesús les estaba diciendo, ¿no les es suficiente? O sea, vengo anunciando el reino de mi Padre. Han visto señales, prodigios, maravillas sin iguales. La palabra que les doy, el alimento que les he dado. Y no se dan cuenta de que necesitan arrepentirse en su corazón, sabiendo de quién vengo, en lugar de quererme encontrar algo en que matarme. Era lo que Jesús les estaba diciendo con esa pregunta, ¿por qué me tentáis? Tanto que vengo haciendo la bondad, la virtud, el carácter de mi Padre entre el pueblo, la enseñanza que doy, el que ustedes se den cuenta de dónde vengo y quién soy, y en lugar de que se arrepientan, me siguen buscando hasta acabar con mi vida. Es lo que Jesús les dice con esta pregunta. Y les dice Jesús, mostradme la moneda. Es el tema de la enseñanza, no se me pierdan. Les dice Jesús de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces Jesús les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe? La moneda que le mostraron, hermano, era un denario. ¿Sí? Un denario, hermanos, pues
equivalía, fíjese bien, al salario mínimo de un día en aquel tiempo, ¿sí? Y sabe que ese denario, escuche, lo tenían que pagar, hermano, los pueblos que estaban sometidos bajo el imperio romano. Un denario, fíjese bien, tenían que pagar las mujeres de entre los 12 y los 65 años de edad cada año. Y también, fíjese bien, el mismo denario tenían que pagar los hombres de entre 14 y 65 años de edad también cada año. Era un tributo, era un impuesto, hermano, que se tenía que pagar. Era, fíjese bien, un tributo, ¿sí? Que era, hermanos, considerado, fíjese bien, un pago, hermano, que los pueblos que estaban gobernados, que estaban sometidos por el imperio romano, tenían, hermano, que pagar. Pero sabe que ese denario, sabe que esa moneda, hermano, constituía, escuche esto, el ofrecer, escuche, veneración como una prueba de admiración. Es decir, quien pagaba esa moneda, ese denario, escuche, ¿sabe qué era lo que estaba diciendo? Estaba, hermanos, ofreciendo, ¿sí?, una veneración por causa de admirar a esa persona. Entonces, se está dando cuenta de lo peligroso que era esto para el pueblo judío, para los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos, el pueblo de Dios, escuche, tenían dentro de la ley, dentro de los 10 mandamientos, un mandamiento, ¿verdad?, tocante a no tener dioses ajenos delante de él, delante del Dios Todopoderoso. No inclinarse a ellos, no venerarlos, no honrarlos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, dice ahí en el libro del Éxodo. El pueblo de Dios, escuche, tenía que pagar ese denario en contra de su voluntad, por causa de lo que acabo de decir. Porque para ellos como pueblo no había otro Dios, no había otra persona a quien venerar, sino al Todopoderoso. Y el hecho, hermano, de que el pueblo hebreo tuviera que pagar cada año esa moneda, cuya inscripción, fíjese bien, mostraba la imagen del César, ello, hermanos, fíjese bien, resultaba en un acto de abominación para ellos como pueblo delante de Dios, por la observancia de la ley. Entonces, hermano, hermana, se da cuenta de la trampa que le estaban poniendo a Jesús. A ver, sígame, no se me pierda, ¿sí? Le dicen a Jesús, nos es lícito, o sea, me es permitido pagarle tributo a César, o sea, darle este denario a César como tributo, reconociéndolo a él por encima del Todopoderoso. Le dicen a Jesús, ¿sí o no? Se da cuenta de lo tremendo. Póngame atención. Si Jesús les contestaba que no, no lo den. ¿Por qué? Porque no hay nadie superior al Todopoderoso. Si Jesús les contestaba que no, ¿sabe qué iban a hacer? De ahí se agarraban para acusar a Jesús en contra de Roma. Para poner, hermano, a Jesús, fíjese bien, bajo las autoridades romanas y llevarlo a la muerte. ¿Se da cuenta? Y por el otro lado, escuche, si Jesús les decía que sí era lícito, se los decía a los espías y en pocas palabras a los sacerdotes y a los escribas, entonces Jesús, hermano, estuviera admitiendo una abominación. ¿Cuál? El que por encima del Todopoderoso estaba el César. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, qué encrucijada, qué trampa, ¿verdad? Quisieron poner a Jesús, como decimos, entre la espada y la pared, ¿verdad? Dijeron, a ver, si nos dice que no, entonces lo acuso con el gobernador romano, porque es como si estuviera diciendo que no hay autoridad, sino solamente Dios por encima del César. Y eso para los romanos, hermano, era motivo de castigar de las peores maneras a quien ello dijera. Y por el otro lado dicen, y si nos dice que sí, o sea que sí, paguemos el tributo, entonces, ¿verdad?, lo vamos a acusar entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el César es más grande que el Todopoderoso.
Oh, hermano, le estoy resumiendo. Se da cuenta de la encrucijada, de la trampa tan astuta que le pusieron a Jesús. Entonces Jesús, hermano, acaba con esto de una forma muy simple. ¿Sí? Fíjese bien, de una manera muy simple. ¿Sí? Y Él les dice en el verso 24, les dice, mostradme la moneda. Oh, hermano, qué hermoso. Ese es el tema de la enseñanza de hoy. Mostradme la moneda. Hasta ahí, fíjese bien. ¿Qué les dijo Jesús? Bueno, Jesús, sabiendo la astucia de ellos, y que si contestaba que no, o si contestaba que sí, de cualquier forma lo iban a acusar, ¿sí? Jesús les dice, a ver, muéstrenme la moneda, o sea, muéstrenme el denario. Y le dan, ¿verdad?, el denario. Y la inscripción, hermano, del denario, fíjese bien, no solamente era una imagen del César, sino que en la misma moneda, fíjese bien, había una inscripción que mencionaba, hermano, la divinidad, por así decirlo, del César, ¿sí? O sea, como si no fuera hombre, ¿sí? Sino que al César lo consideraban un dios, ¿sí? Entonces le prestan el denario a Jesús, fíjese bien, porque Jesús no llevaba, hermano, fíjese, qué hermoso. Le muestran el denario y le dice a Jesús, les dice, a ver, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Les dijo a los espías, ¿verdad? Les dice, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo le dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oh, hermano, póngame mucha atención. Esto es hermoso. Escuche. El conflicto, hermano, del cristiano no es si Dios le ama, no es siquiera si Dios existe. La Biblia no se da la tarea de demostrar la existencia de Dios. La Biblia asume la existencia de Dios. Entonces, el problema, hermano, del hombre, escúchelo, no es si Dios existe, no es si Dios le ama, no es si Dios lo aceptaría. Claro, porque envió a su Hijo para que nos reconciliemos con el Padre y seamos hijos de Dios. ¿Hijos de quién? De Dios. Entonces, escúcheme, el problema de la humanidad no es Dios. El problema de la humanidad, el problema del hombre es el hombre mismo. Escúcheme, por favor. El problema del hombre es el hombre mismo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Dios tomó la iniciativa de recuperar lo que perdió a consecuencia del pecado. Envió a su Hijo en la cruz. Ha enviado a su Espíritu Santo. Nos ha dado dones para poder llevar a cabo la obra de Él sobre esta vida. El problema no es Dios. El problema soy yo. El problema es la humanidad. El problema somos los hombres, las mujeres. ¿Y por qué digo que el problema somos nosotros? ¿Sabe por qué? Porque el problema radica en qué imagen y en qué inscripción tiene nuestra vida. En otras palabras, cuando Cristo dice, mostradme la moneda, es como si Cristo estuviera diciendo, quiero ver tu vida. ¿Cómo es tu vida? ¿A quién le perteneces? ¿Qué dicen tus hechos? ¿Qué dice tu testimonio sobre a quién le perteneces? Ese, hermano, es el verdadero problema. La moneda, hermano, es como si fuera nuestra vida. Y nuestra vida, yo le pregunto, ¿qué imagen y qué inscripción tiene? Y quiero decirle esto, si nuestra vida se parece más a este mundo, entonces no le pertenecemos a Dios. Y escuche, si nuestra vida se parece más a Cristo, entonces escuche, no le pertenecemos a este mundo. Si la moneda, hermano, es nuestra vida, ¿sabe quién es el César? El César, hermano, es el mundo.
Es este sistema, hermano, que se opone a todo lo que es de Dios, a esta tendencia de pecado, a estas modas, a estas formas de vida, hermano, que desobedecen a Dios. El César, hermano, es todo ello. Y entonces, hermano, yo te pregunto, ¿cuál es la imagen que tú tienes en tu vida? ¿Qué inscripción, hermano, tiene nuestra moneda, tiene nuestra vida? Porque si aunque decimos conocer de Dios, nuestra vida, nuestro fruto, nuestro testimonio se parece más a lo que hay en este mundo, a lo que hay, hermano, en esta vida, entonces no le pertenecemos a Dios. Pero si en tu vida tú le has conocido a Él y estás viviendo una vida en obediencia a Él, entonces yo quiero decirte algo. Tú, escúchalo, hermano, hermana, no le perteneces al mundo. Qué hermoso, hermano. En otras palabras, quiero decirte esto. Lo que Cristo estaba diciendo es muy simple. Si tu vida se parece al mundo, eres del mundo. Si tu vida se parece a Dios, eres de Dios. Y agrega a Cristo en la enseñanza de lo que estamos hablando, de lo que estamos dando, hermano. Agrega a Jesús. Hay cosas, escucha esto, que simple y sencillamente no son ni le pertenecen al mundo. Y sabes que como cristianos, hermano, escúchame, ponme atención. ¿Sabes que como cristianos le fallamos mucho a Dios justificándonos con las palabras que Él dijo? Me estoy explicando. Te voy a poner ejemplos. No falta el joven cristiano, ¿verdad? Que dice, es que en la escuela me presionaron tanto mis amigos para que fumara, o para que me drogara, o para que tomara, o para que tuviera relaciones sexuales con otra jovencita. Y como estoy en el ambiente de la escuela, como estoy en el ambiente del mundo, pues Cristo dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. Bueno, pues si estoy ahorita en el mundo, no estoy en la iglesia, pues entonces fui y tomé, fui y me tatué, fui y me acosté con tal jovencita, fui e hice y pequé. ¿Por qué? Porque al César lo del César y a Dios lo de Dios. Está la mujer, ¿verdad?, que se justifica diciendo, pastor, es que mi esposo me obliga. Es que mi esposo hace que yo peque, que yo hable así, que yo haga tales cosas con él. Es que mi esposo me obliga. Es que, bueno, pues estoy casada, ¿verdad? Y tengo que ser una mujer sujeta y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe que el problema de esta frase que Cristo enseñó es que no la hemos entendido? Si somos del mundo, escúchelo. Cristo dijo, si eres del mundo, o sea, si tu vida se comporta como este mundo, pues es porque le perteneces al mundo. Es porque no te has dado a la tarea de tener temor de Dios, de tener amor a Dios, de tener respeto por las cosas de Dios. No te has dado a la tarea de dar un correcto testimonio, de manera que le muestres aún a tu esposo, que le muestres a tus amigos ahí en la escuela, de manera que en cualquier esfera de la vida, aún en un trabajo, ¿verdad?, donde también frecuentemente, es que es mi trabajo, tengo que ir a la posada, es que es mi trabajo, tengo que tomar con mi jefe, es que es mi trabajo y tengo que andar ahí en los argüendes, echando vigas y diciendo groserías y haciendo cosas, es que es mi trabajo. Mire, no hemos entendido la frase de Jesús. Se nos hace fácil consentir con el mundo porque lo que hay en nuestro corazón es del mundo. Es decir, me gusta lo que el mundo me ofrece, me gusta calzar, cuadrar con lo que el mundo hace, y como me gusta, entonces no batallo en darle al César lo que es del César. Pero el domingo ahí voy a estar en la iglesia, ¿verdad? Levantando manos santas y Señor, perdóname, perdóname, pidiéndole perdón a Dios. Al cabo Él me perdona. Escúcheme, por favor. La frase de Jesús, ¿sabe qué indica? Que debemos como cristianos tener un valor más grande por lo que Cristo ha hecho por nosotros antes
que por cualquier conveniencia o beneficio o interés que el mundo nos pudiera dar. Que hagas respetar la presencia de Cristo en tu vida. Que la hagas valer, mujer, en tu matrimonio. Esposo, no estoy de acuerdo. No me gusta que hagas esto, no, que hables así, que me trates así, que me obligues a esto. Conoces de Dios. Dios es bueno, conocemos de Dios. Y mire, la verdad es de que lo que ofrece el mundo, lamentablemente es más fácil y gusta más que el hecho, hermanos, de obedecer a Dios. Tantas mujeres, hermano, que usan de pretexto a su esposo. Tantos hombres que usan de pretexto su economía para fallarle a Dios. Es que tengo que proveer, pastor. Tengo que llevar dinero a la casa. No importa que sea robado. No importa que yo lo saque a ver de dónde. Pero yo tengo que darles de comer a mis hijos. Hermano, quiero decirte algo. Es mejor, fíjate bien, que siendo el caso extremo que eso pasara, es preferible que se queden con hambre a que tú estés consintiendo con actos del mundo en tu vida, que estén poniendo en tu vida esa imagen y esa inscripción de que le perteneces al mundo y no a Dios. ¿Y sabes algo? Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que no hay pretextos. Los pretextos que damos, escuchen, es porque algo nos gusta. El alumno que llega, profe, no vine a clases porque se murió mi abuelita. Es porque le gusta quedarse dormido. Es porque no le gusta levantarse temprano. La mujer que dice es que mi esposo me obliga. Me obliga a hacer esto, a decir lo otro. Mire, cuando hay temor de Dios en nuestra vida, aún hasta el más malvado de los incrédulos, uno le dice, no estoy de acuerdo, esto está mal. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando usamos pretextos es porque realmente aquello nos gusta y estamos participando. Y usted dirá, no, es que usted no entiende. Usted no sabe el ambiente en el que yo vivo. No, hermano, hermana, no me diga eso. Porque yo le diría al revés, usted no entiende lo que Cristo enseñó. Y no se justifique. Él dijo, dar al César lo que es del César. Pues sí, si te gusta lo de este mundo, eres del mundo. Pero Cristo dijo, hay cosas que no le pertenecen al mundo. Y el que estemos en el mundo no nos hace que nos comportemos como Él. Cristo lo dijo. Padre, te ruego por estos que están en el mundo, no son del mundo, pero están en el mundo, te ruego por ellos para que los libres del mal. El ser de Dios, escuche, el ser de Dios es decir en nuestra vida, yo no le pertenezco al César, yo no le pertenezco al mundo. Pero usted lo tiene que hacer, lo tiene que decir. Aún sea en su matrimonio, sea en su casa, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en cualquier área o esfera de su vida, usted tiene que decir, yo le pertenezco a Dios, no me identifico con esto, no me gusta hacer esto. Pero es tan fácil, hermano, es tan fácil justificarnos y caer, que después decimos, es que Cristo dijo, dar al César lo que es del César. En otras palabras, hermanos, ¿sabe qué quiere Cristo? Cristo quiere cristianos fuertes, determinantes, valientes. Cristianos que le digan al mundo, no te pertenezco. Amén. Ya dejemos de ser cristianos debiluchos. Cristianos de que, ay, pues no me quedó de otra, pastor, y agarré el dinero. No me quedó de otra, pastor, y pues le tuve que decir a mi esposo que sí. No me quedó de otra, pastor, y no fui a la iglesia porque, y me explico, cristianos debiluchos que sucumbimos. Mire, cuando el mundo, hermano, nos enseña sus dientes, cuando el mundo nos enseña, hermano, su amenaza o sus beneficios, mire, caemos, nos gusta, nos agrada. Y caemos redonditos, entonces no nos justifiquemos. La cuestión es que no somos de Dios porque nos gusta lo que el mundo nos ofrece.
Pero si usted es de Dios, usted va a defender a Dios con el mundo. Y le va a decir al mundo, ¿sabes qué? Esto es de mi Cristo, esto es de mi Dios y no le voy a fallar a Él. ¿Se da cuenta, hermano, de cómo contestó Jesús? Se lo repito. Si Cristo, cuando contestara, ¿nos es lícito darle tributo al César? Si Cristo contestaba que sí, era como poner al César por encima de Dios. Y los judíos lo podían asesinar en ese mismo instante. Y si Jesús decía que no era lícito darle el tributo al César, entonces acusaban a Jesús con Roma para que fuera Roma quien lo acabara, quien lo matara. O sea, hermano, ¿se da cuenta que la trampa conducía de todas maneras a la muerte? Quitarle la vida al Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que eso era lo que había en el corazón de aquellos sacerdotes y escribas? ¿Se da cuenta de que a veces eso es lo que hay en nuestra vida? No hay a veces, hermano, nada bueno que edifique. Solamente estamos pensando cómo criticar, cómo juzgar, cómo derribar, cómo atacar. Y Cristo, hermano, ni sí ni no. Él simplemente dijo, ¿a quién te pareces? ¿Eres tú la moneda? ¿A quién te pareces? ¿Cómo es tu fruto? ¿De qué habla tu fruto? ¿De lo que hay en esta vida? ¿Te gusta tomar? ¿Te gusta maldecir? ¿Te gusta tatuarte? ¿Te gusta colgarte, hacerte agujeros, orificios? ¿Te gusta hablar como este mundo? ¿Te gusta hacer las cosas como este mundo? Entonces Cristo dice, si te gusta todo eso, pues es muy simple, eres del mundo. Pero si obedeces a Dios y estando en este mundo, te guardas para Él, entonces la inscripción que está en ti dice que no todo es del mundo, sino que hay quienes y hay cosas que le pertenecen a Dios. Hermano, la gente de aquel tiempo no lo entendió. No lo entendieron. Mire, ¿sabe qué fue lo que dijeron? Verso 26, el último. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Hermanos, se quedaron maravillados. La respuesta de Jesús les confirmó más quién era Él, pero no fueron capaces de arrepentirse, de decir, perdónanos Jesús, porque como pueblo de Dios, quien eres tú también, sabemos que no hay Dios por encima del Todopoderoso, mucho menos aquel que se hace llamar el César. Perdónanos y reconocemos que tú eres enviado de Él, que eres el Cristo de Dios. Lejos de hacer eso, mire, pues sí, reconocían todo eso, pero no cambiaron. Y qué tremendo es que hoy, escúcheme, muchos se están dando cuenta de la inscripción y de la imagen que hay en su vida que se parece al mundo, y lejos de arrepentirse y volver a Cristo, quieren seguir en el mundo. ¿Por qué? Porque ya les gustó. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios. ¿Por qué? Porque hay mucho placer. ¿Por qué? Pues porque el mundo les ofrece aparentemente cosas que Dios no. Pero es un engaño. El mundo cobra factura. El mundo te lleva al infierno. Solamente Cristo te lleva a la vida eterna. Así que yo quiero decirte, hermano, hermana, ¿qué imagen tiene tu vida? ¿A quién nos parecemos? Y con esto quiero terminar. Quiero terminar, hermano, con esto. ¿Por qué, hermano? Porque el hecho del tributo, fíjate bien, es que nosotros seamos la moneda que le dé tributo a Dios. Es decir, que tu vida y mi vida sea esa ofrenda que honre, que glorifique, que alabe a Dios, con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar y hasta de sentir. Y no andar sacando provecho, ni querer, hermano, desparramar en lugar de juntar, ni bajo el supuesto pretexto de que yo busco siempre lo bueno y edificar, ahí andamos derribando y destruyendo.
No seamos como estos hombres que miren, nada más se fueron maravillados. Oh, sí, es el Hijo de Dios. Oh, wow. No seamos como ellos diciendo, oh, sí, me equivoqué, la regué, pero ni modo. Así soy yo, y que se aguanten, ¿verdad? Ah, cómo hay gente que hace eso. ¿Sabe qué les enseño yo en la iglesia? Escúchelo. Quien se justifica es que así soy yo, y pues así me hizo Dios, y pues ni modo. ¿Sabe qué les enseño yo en la iglesia? Y es bíblico. Que la persona que hace eso, que dice eso, no ha experimentado a Cristo en su vida. ¿Sabe por qué? Porque la persona que experimenta a Cristo en su vida, hasta su manera de caminar le cambia. Hasta la manera de hablar le cambia por la conversión en Cristo Jesús. Y quien dice, es que así soy yo, es que sigue viviendo en su carne. Es que sigue viviendo en su vida vieja pasada. Oh, hermano, cuánto tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Se da cuenta de lo que le dije desde el principio? Es un tema que tenemos que llevar a que nuestra vida cambie. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos. Diga conmigo, Señor Jesús, me arrepiento, porque conociendo de ti, llevo más la marca de esta vida, más que la tuya. Porque diciendo amarte, la imagen y la inscripción de mi vida se parece más a este mundo. Y hoy te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento delante de ti. Y confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, quien tomó mi lugar en la cruz, dando su sangre y su cuerpo por mi vida. Perdóname, Señor. Y hoy te digo que voy a cambiar. Quiero cambiar. Para que mi vestir, mi hablar, mi pensar, mi forma de ser, mi forma de sentir, muestren la imagen y la inscripción del Hijo de Dios, del Cristo de Dios, del Mesías de Dios. ¿Quién eres tú? Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, estamos en un tiempo en el que ya no hay que jugar con las cosas de Dios, mucho menos con Jesús. El problema, escúchelo, jamás ha sido Él. El problema somos nosotros, que hemos elegido al mundo antes que a Dios. Que el Señor le bendiga. Hemos terminado, hemos llegado al final así de este tema, hermano, de las palabras del Maestro. Amén. Medite en este tema, vuélvalo a ver si es necesario. Amén. Y deje que Dios le hable y le confirme todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra en esta noche. Amén. Oramos por nuestros hermanos en Ecuador, en Colombia. Oramos por nuestros hermanos en Oaxaca, por nuestros hermanos en Coatepec, Veracruz. Oramos por nuestros hermanos en el Estado de México, a todos ellos, son bastantes, por todos ustedes oramos todos los días. Asimismo por nuestros hermanos en Nuevo Vallarta, quienes ya en estos días estarán acá en Aguascalientes, se reintegrarán a la congregación en Aguascalientes. Gloria a Dios. Oramos por nuestros hermanos en Celaya, en Hermosillo, Sonora, en California, en Austin, Texas, en Canadá, en Toronto, en Calgary, en Alberta, Canadá. Oramos por todos ustedes en Europa, como es en España, en Londres, en Alemania, como es en Oriente, en Israel. Que el Señor los bendiga a todos. Apoyémonos. El panorama que viene tal vez no sea muy alentador con este tema, hermano, de este demonio que es el COVID. Luego le explico por qué. Digo que es un demonio, no una enfermedad, sino un demonio que está produciendo, hermano, una enfermedad. Luego le voy a decir por qué. No se pierdan las transmisiones. Amén. Hoy es martes de las palabras del Maestro. Mañana miércoles
de Juan el Amado. No se lo pierda. Amén. Vamos a explicar un poco del por qué digo esto. Amén. Perseveremos juntos en oración. Mis hermanos de San Ignacio, mis hermanos de Villa Hidalgo, Jalisco, fortalecidos también. Gloria a Dios, hermana Lucrecia, por ese mensaje de aliento que me mandó hoy por la mañana, hermano Nergel, muchas gracias. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Permanezcamos unidos en un mismo sentir. Hago un llamado a la iglesia a permanecer en el mismo espíritu, en un mismo sentir, que es el de Cristo Jesús. Qué hermoso se está moviendo el Señor. Ya lo decíamos, estos milagros poderosos de que nos dieron testimonio nuestros hermanos. Y no sabe, los testimonios han seguido llegando a mi celular por medio del WhatsApp, hermano, testimonios de lo que Dios ha hecho a través de su palabra, como la que fue el domingo. Amén. Si no la ha visto, véala. Amén. Bueno, pues bendiciones, y no olvide el sábado el mini congreso para niños desde las 10 de la mañana. Todos están invitados. Si usted viene de otra congregación, avise a su pastor y venga con el consentimiento de él. Amén. Le esperamos el sábado a las 10 de la mañana y se va a transmitir a las 11 de la mañana, ¿verdad? Se va a transmitir de 11 a 12. Es el lapso del mini congreso para niños. Así que esté atento el sábado a las 11 de la mañana. Pero recuerde que este comienza a las 10. Amén, de manera presencial. Tenemos todos los cuidados y todas las medidas sanitarias y de higiene. Amén. Gloria a Dios, le amamos en el amor del Señor. Vaya ahora sí a cenar después de esta rica cena espiritual. Y que el Señor los bendiga a todos. Les amamos. Buenas noches y que la paz de Cristo sea sobre sus vidas. Amén. Amén. Buenas noches.